Vamos a ver las operaciones con funciones. Vamos a empezar por sumar a una función una constante. Nos dice que si tenemos una función que sea g de x, ¿sí?, que es igual a f de x a otra función, ¿sí?, si nosotros a esta función g de x o a f de x le sumamos una constante, entonces esta función f de x más una constante difiere de g de x por esta constante. Cuando nosotros sumamos o restamos una constante, lo único que hacemos o lo que se hace gráficamente es, si nosotros aquí imaginemos que tenemos nuestro plano cartesiano, aquí está, ¿sí?, y tenemos una función, por ejemplo, una función que pasa una recta, ¿no? Aquí está, que pasa por, aquí está, que pasa por el origen, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros le sumamos una constante, en este caso 1? Vamos a desplazar la función, o en este caso la recta, hacia arriba una unidad, ¿sí? ¿Y qué pasa si esta constante es negativa? Entonces vamos a desplazarla hacia abajo. Es decir, el movimiento que nosotros vamos a tener es vertical, hacia o sobre, ¿sí?, el eje Y. Este movimiento es desplazamiento vertical. Por eso es que decimos que nosotros cuando hacemos o cuando le sumamos una constante a una función, lo único que hacemos es la desplazamos, ¿sí?, verticalmente, ¿sale? Vamos a verlo con unos pequeños ejemplos. Yo aquí en esta función, ¿sí?, yo tengo tres gráficas. F de x, que es igual a x cuadrada, que es esta gráfica, esta de en medio, x cuadrada. Tengo g de x, ¿sí?, que es igual a x cuadrada más 4. Lo único que hice aquí fue desplazarla 4 unidades hacia arriba, ¿sí? Aquí tengo, esta es f de x, esta es mi g de x, y tengo wx. Este es igual a x cuadrada menos 2. Es decir, lo único que hice aquí fue esta f de x, como le resté 2, la constante, menos 2, se desplaza 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Y este es mi wx. Es lo único que hacemos al sumar o al restar una constante a una función, desplazarla verticalmente en el eje de las y. Ahora vamos a verlo con otro ejemplo. Esta función, ¿sí?, es f de x, que es igual a 3x, g de x, que es igual a 3x más 2, y wx, que es igual a 3x menos 1. Es decir, esta es f de x, ¿sí?, mi ecuación original pasa por el origen. Aquí la estoy desplazando, esa misma ecuación, esa misma función, la desplazo 2 hacia arriba al sumarle la constante más 2. Este sería mi g de x y este sería mi wx, ¿sí? Es decir, estoy restándole 1, es decir, la desplazo 1 hacia abajo, ¿sí?, en el eje vertical. Y ahora vamos a ver el último ejemplo, ¿sí?, que es
f de x es igual a x cúbica, g de x es igual a x cúbica más 1 y wx es igual a x cúbica menos 2. Es decir, al sumarle aquí una constante 1 y una constante negativa menos 2, desplazo mi f de x o mi ecuación original, aquí está, la desplazo en este caso 1 hacia arriba en el eje vertical y menos 2 hacia abajo, ¿sí? En el eje vertical también. Y por eso es que esto se llama un desplazamiento vertical, ¿sí? Porque se suma o se resta una constante.